Judas nos está llamando a defender la sana doctrina, a defender el mensaje establecido en la palabra. Todo para la gloria de Dios. Judas es una carta que se le llama carta general. ¿Por qué? Porque primero no fue escrita por un pilar de la iglesia, un líder prominente de la iglesia. No tiene un destino específico. O sea, no es como cuando Pablo dice, le escribo a la iglesia de Corintios, le escribo a la iglesia de Filipenses, le escribo a la iglesia de Éfesos. Esta no tiene una iglesia en específico. Es una carta polémica en su contenido. Es una carta que nos llama a defender y levantarnos en contra de los apóstatas, de la apostasía, de las herejías y blasfemias que se están predicando tanto en ese tiempo como en el nuestro. También hay ciertos pasajes oscuros, y usted ya sabe que son pasajes oscuros, ¿verdad? Que son de difícil entendimiento e interpretación. Esta carta es muy similar a Segunda de Pedro, que la acabamos de predicar no hace mucho. Algunos dicen que Judas es una versión condensada de la Segunda de Pedro. Es una versión comprimida de Segunda de Pedro. Y que Segunda de Pedro es una versión ampliada de Judas. Porque las dos cartas están así. Tienen el mismo mensaje. Tienen la misma dirección, la misma denuncia. Inclusive usted va a escuchar frases, ejemplos que pone Judas aquí, que usted va a decir, esto me suena familiar, es porque ya lo usó Pedro. Ahora le invito a que vaya conmigo al versículo 1 y el versículo 2. Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, a los llamados que son amados por Dios el Padre y guardados por Jesucristo, reciban misericordia, paz y amor en abundancia. Y vamos a hablar un poquito de Judas. ¿Cómo se llama el autor de esta carta? ¿Cómo? Pero se supone, y es lógico, que no es Judas Iscariote, el que traicionó al Señor. El nombre de Judas era muy conocido, era muy popular entre los judíos en el siglo I. Y en el Nuevo Testamento se nombra entre 6 a 8 personas llamadas Judas. Por eso el autor no solo dice, hola, les escribo, soy Judas. No. Él dice, Judas, hermano de Jacobo, o hermano de Santiago, ¿verdad? Y vemos la siguiente referencia para tener una idea. En Mateo 13:55, ¿verdad? Nos enseña que uno de los hermanos de Jesús se llamaba Jacobo. Dice Mateo así, ¿no es este el hijo del carpintero? Hablando de Jesús. ¿No se llama su madre María? Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. O sea que quien escribe esta carta podríamos decir que es el medio hermano del Señor. Judas, como los otros medios hermanos del Señor, ellos no creían que Cristo era el Mesías. En Juan 7:5 nos deja evidencia de eso. Nos dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Pero después de la resurrección, vemos el libro de Hechos 1:14, nos da la evidencia de que ya sus hermanos estaban comprometidos con el reino de los cielos. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, con María la madre de Jesús y con sus... O sea que los hermanos de Jesús al principio estaban, no queremos nada con eso. Pero después que Jesús resucitó, ellos creyeron.
Y no solo creyeron, sino que empezaron a servir al reino del Señor. Y hay una cosa que nos debe dar alerta aquí. Y es que Él no dice, Judas, medio hermano del Señor Jesucristo. No, dice Judas, primero que nada, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo o hermano de Santiago. Judas, como ya vimos, era pariente de sangre de Jesús, pero él no usaba eso como para tener un prestigio o para tener un nombre dentro de la comunidad cristiana. Se presenta como el resto de los apóstoles. Y no dice, yo soy un apóstol. No, él no es un apóstol. Él dice que es un esclavo de Jesucristo, que él es un siervo de Jesucristo. Judas no quería que se le reconociera como el hermano, como el medio hermano de Cristo, sino como un servidor de Jesucristo. Él tenía claro que él necesitaba la salvación de Cristo, no por su parentesco de hermano que tenía con él, sino porque él era el Mesías, el enviado de Dios, el que derramó su sangre por el pueblo del Señor. Y Judas lo deja en manifiesto aquí, lo muestra aquí diciendo, yo soy hermano de Jacob, yo soy hermano de Santiago, pero soy siervo de Cristo Jesús. Ahora, ¿a quién va dirigida esta carta? Ahí lo dice, a quienes han sido llamados, a los que han sido llamados por la misericordia de parte de Dios. ¿A quién más? A quienes han sido amados en Dios Padre, a los que han sido apartados para ser cuidados por Dios. En otra palabra, para aquellos que han sido santificados, aquellos que han sido atraídos al Señor. ¿A quiénes más? A quienes han sido guardados para Jesucristo. Estamos bajo el cuidado y la gracia de nuestro Señor. Vea lo que dice Colosenses capítulo 3, versículos 3 y 4. Porque ustedes han muerto. Yo espero que todos los que estamos aquí hayamos muerto a nuestra antigua naturaleza. Y su vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Está escuchando lo que le estoy diciendo? Hermano, usted ha muerto a su vieja naturaleza. Y ahora tu vida está escondida con Cristo. ¿En dónde? En Dios. Y cuando Cristo, que es nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Amén. Que reciban misericordia, que podemos decir gracia, que reciban la paz y el amor en abundancia. Que sean multiplicadas estas cosas en su vida. Y ustedes saben que a mí me gustan mucho los saludos, y porque es que tiene un contenido que wow. Y el saludo de Judas no está diferente a los demás. Es un saludo que nos enseña humildad, que nos enseña el señorío de Jesucristo por encima de todas las cosas, que nos enseña que somos amados por Dios, que somos guardados por Jesucristo, que somos llamados a salvación, que la misericordia, la gracia esté sobre nosotros, que la paz del Señor esté sobre nosotros, que el amor abunde en nosotros. Nada más con el saludo y yo estoy satisfecho, ya nos podemos ir. Es un saludo que nos da esperanza, que nos motiva. Ahora vaya conmigo al versículo 3 y al versículo 4. Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada a los creyentes una vez y para siempre. El problema
es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian el libertinaje, la gracia de nuestro Dios, y niegan a nuestro único y soberano Señor. Y aquí es donde se pone dura la carta, hermanos. Porque aquí Judas está revelando los motivos por el cual él escribe esta carta. El deseo inicial de Judas era escribir sobre la salvación común. Él, tenía el deseo de escribirle sobre la salvación. Pero algo sucedió. Algo pasó, no sabemos si se enteró, escuchó, vio, pero algo cambió que ahora digo, ahora es necesario escribirle de otra cosa diferente. Lo que yo quería era hablarles de salvación, pero ahora no, ahora tengo que cambiar el mensaje. Dice, les ruego que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada a los creyentes una vez y para siempre. O sea, quería hablarles sobre la salvación que tenemos en común, pero es que he visto las cosas que están pasando y ahora les ruego que luchen vigorosamente por la fe encomendada a los creyentes una vez y para siempre. ¿Y cuál es esta fe encomendada a los creyentes una vez y para siempre? Bueno, hablamos del contenido doctrinal que hemos recibido y aprendido de los apóstoles. Todas las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo le dio a los apóstoles, todas las confirmaciones que traemos que traemos de los profetas hacia Cristo, y todas estas cosas los apóstoles hicieron el fundamento de la iglesia. Esa es la fe que nosotros se nos ha sido encomendada, que guardemos. La que ya el Espíritu Santo nos ha revelado. No hay otra. Vean lo que dice. Esta fe encomendada a los creyentes una vez y para siempre. Ya esta revelación está completa. Ya esta revelación está establecida. Ya la iglesia camina sobre el fundamento de los apóstoles. No hay nueva revelación. No hay nuevo mensaje. Y esto es lo que está preocupando a Judas. Por eso él dice, luchen vigorosamente. Otras versiones dice, contiendan ardientemente. Judas nos está llamando a defender la sana doctrina, a defender el mensaje establecido en la palabra, a nosotros defender el mensaje dejado por los apóstoles. Ay, hermano, ¿cómo contendemos nosotros por la fe? Agarrando a la gente por el cuello, diciéndole así no es, y apedreándolos y... No, hermano, escúchenme. Cuando tú das un testimonio inquebrantable, estás contendiendo por tu fe, estás defendiendo. Cuando la gente te ve que tú vives, como dice la palabra, estás defendiendo tu fe. Cuando nosotros aquí estamos dedicados a estudiando y enseñándoles la palabra fielmente para que usted sea un discípulo de Cristo fiel, estamos defendiendo y contendiendo por nuestra fe. Cuando apoyamos a pastores fieles que honran la palabra de Dios en el púlpito, estamos defendiendo nuestra fe. Cuando denunciamos las herejías, cuando denunciamos las blasfemas de estos falsos maestros, estamos defendiendo nuestra fe. Cuando usted vive una vida cristiana firme, da un testimonio del Señor, cuando la gente ve la transformación que hay en mí, usted está defendiendo su fe. Cuando nosotros defendemos las verdades del Evangelio de Cristo y la vivimos, usted está defendiendo y contendiendo por la fe. Y en algún momento le tocará ponerse de tú a tú como una persona. Sí le va a tocar. Pero tienes que defender el Evangelio. Escúcheme. El Evangelio no es negociable.
Las doctrinas fundamentales de la fe no son negociables. Si una persona viene a distorsionar eso, usted decirle, mire, yo lo siento mucho, de verdad, eres mi amigo, pero no puedo estar de acuerdo contigo. Porque la palabra del Señor es clara y lo que la Biblia dice sí, es sí, lo que la Biblia dice no, es no. Es que yo creo, es que yo pienso que tú puedes creer y pensar lo que tú quieras. Pero es lo que dice la palabra del Señor. Y esta es la razón por la cual Judas interrumpe su mensaje inicial. Y dice, el problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Escuche, son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único y soberano Señor. Muchos de estos hombres tal vez se presentaban a la iglesia como profetas y maestros eruditos en los temas del Señor. ¿Y qué hacían los hermanos? Los recibían. ¿Y qué hacían estos hombres en los púlpitos? Bueno, cambiaban en libertinaje la gracia de nuestro Dios, al punto tal de negar a Cristo, al punto tal de negar la soberanía de nuestro Dios. Hermanos, ellos enseñaban que como Dios nos ama tanto, no nos iba a castigar de lo malo que hacemos. O sea, que juicio no iba a venir. ¿Se le hace familiar esto? Segunda de Pedro. Decían que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral, porque ya Cristo hizo todo, por lo tanto yo puedo vivir como yo quiera. Una de las corrientes que se levantaron en este tiempo era el antinomianismo. Escuche, antinomianismo. ¿Qué es esto? Bueno, es una creencia de que los cristianos no están obligados a seguir la ley moral. No es una norma de vida. Eso es el antinomianismo. Cuando se hablaba de la justificación por la gracia, por la fe, esta gente distorsionando. Pero como yo no tengo que hacer nada, ya todo es por la fe, ya Jesucristo hizo todo por mí, entonces yo puedo vivir bajo mis pasiones, bajo mis deseos, porque ya Cristo hizo todo y su gracia está sobre mí. Cuando Pablo predicaba estas cosas, esta gente las distorsionaba. Y eso es lo que está diciendo Judas aquí. ¡Hey, mira! Están cambiando la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Hermano, ¿usted está entendiendo este mensaje? Estas palabras de Judas nos dicen, iglesia, hay un peligro cuando se predica sobre la gracia, porque si la persona no lo entiende, si la persona no lo vive, entonces el que está allá va a mal interpretar. Y es lo que estaba pasando con mucha gente en este tiempo. Y por eso Pedro, el apóstol Pedro, nos anima en su segunda carta que crezcamos en ¿qué? En la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque como yo me voy a parar en un púlpito a predicar de la gracia, a predicar de Cristo, si yo no lo conozco, si yo no entiendo sobre mi salvación, si yo no entiendo sobre mi gracia, entonces las personas que están allá van a salir confundidas pensando que pueden vivir una vida inmoral porque ya Cristo hizo todo por mí, porque la gracia es por la fe en Cristo. Y con razón, desde hace mucho tiempo, se dice en la palabra de Dios que viene juicio sobre estas personas. Desde hace mucho tiempo están señalados para condenación. Y le pregunto, ¿cómo yo niego a Cristo? Esta gente decía ser maestros, ser profetas, y se levantaban en sus púlpitos
y hablaban de estas cosas sin entenderlas. Tenían un comportamiento totalmente inmoral. Eran unos impíos. Ellos vivían a su manera, no a la manera de Cristo. Y estos falsos negaban a nuestro Señor con su comportamiento. ¿Sabes, hermano? Tal vez con tu comportamiento estás negando a Cristo. Tal vez con tu mal testimonio estás negando a Cristo. Yo soy cristiano, pero me comporto como un no cristiano, un no creyente. Estás negando a Cristo delante de todo el mundo. No es necesario decir, no, yo no soy cristiano, no, yo no es necesario decirlo con la boca. Con mi testimonio yo puedo estar negando a Cristo. Y esto es lo que hacen estos falsos. Se levantaban allí, hablaban de la gracia, hablaban de Cristo, hablaban de las cosas de Dios, pero su comportamiento decía otra cosa. Por lo tanto, ellos estaban negando al Señor y negando la soberanía de nuestro Dios. Ay, hermano. Ay. Vamos al versículo 5 y versículo 7. Aunque ustedes ya saben estas cosas, igual quiero recordarles que Jesús primero rescató de Egipto a la nación de Israel, pero luego destruyó a los que no permanecieron fieles. Y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de la autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad, en espera del gran día del juicio. Asimismo, no se olviden de Sodoma y Gomorra, ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno, del juicio de Dios. Mira, aquí ponen 3 ejemplos. Y recuerda los ejemplos que puso Pedro en su segunda carta. ¿Alguien se acuerda? El primero fue Noé. El segundo fue los ángeles. Y el tercero fue Sodoma y Gomorra. Ahora Judas también usa ejemplos similares. Pero él dice, al igual que Pedro, él dice al igual que Pablo, yo sé que ustedes saben estas cosas, pero igual quiero recordárselas. Hay una versión, ¿verdad?, que dice, el Señor rescató al pueblo de Israel de Egipto. Otras versiones dice, como mi versión dice, Jesús rescató al pueblo de Egipto. ¿Por qué? Judas está afirmando que la liberación de Israel en el Éxodo fue por parte del Señor Jesús, el Hijo preencarnado. Jesús no apareció en el Nuevo Testamento para allá, no. Él existe desde la eternidad, recuérdalo. Él estaba con Dios. Él era Dios. Y a pesar de que se le había enseñado estos ejemplos, y a nosotros se nos han enseñado estos ejemplos, es necesario escucharlos una y otra vez y aplicarlo a nuestro presente. Vamos a estos ejemplos. El primero, el Señor salvó al pueblo de la tierra de Egipto. O vamos a decir, nuestro Señor Jesucristo salvó al pueblo de la tierra de Egipto. Y Judas nos recuerda lo que sucedió en Números 14. Dios liberó a los israelitas de la esclavitud, ¿verdad?, de Egipto. Pero el pueblo se negó a confiar en Dios y vino juicio sobre ellos. Vea las palabras fuertes que Dios dictó en ese momento. ¿Hasta cuándo ha de murmurar contra mí esta perversa comunidad? Palabras de Dios. Ya he escuchado cómo se quejan contra mí los israelitas. Así que diles de mi parte, tan cierto como yo vivo, afirma el Señor, haré que se cumplan sus deseos.
los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en el desierto. Ninguno de los censados mayores de 20 años que murmuran contra mí tomará posesión de la tierra que juré solemnemente que sería su hogar. Wow. Solo entrarán en ella Caleb, hijo de Jefone, Josué, hijo de Nun. También entrarán en la tierra los niños que ustedes dijeron que serían botín de guerra. Y serán ellos los que gocen de la tierra que ustedes rechazaron. Pero los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en este desierto. Durante 40 años los hijos de ustedes serán pastores en el desierto. Cargarán con la infidelidad hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto. La exploración del país duró 40 días. Así que ustedes sufrirán 1 año por cada día. 40 años llevarán a cuesta su maldad y sabrán lo que es tenerme de enemigo. Uy. Eso es lo que nos está acordando Judas allí. Hermanos, así como Dios trajo juicio sobre aquellos israelitas apóstatas, así también traerá juicio contra los apóstatas de nuestro tiempo. Segundo ejemplo. Estuvo fuerte ese, ¿verdad? Segundo ejemplo. Segundo ejemplo. Los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad. Y no sabemos con certeza de qué ángel está hablando Judas, al igual que no sabemos con certeza los ángeles que estaba hablando la segunda carta de Pedro. No sabemos si son los de Génesis 6 o no sabemos si son los de Apocalipsis 12. Pero está hablando de los ángeles que se rebelaron y en ambos casos se rebelaron. Pero mire lo que dice el texto. No se mantuvieron dentro del límite de autoridad que Dios les puso. O sea que hubo desobediencia, hubo rebelión. Sino que abandonaron el lugar al que pertenecía. Se rebelaron contra Dios. Se rebelaron contra lo que Dios había establecido. Y hay, hermano, hay muchas interpretaciones sobre este pasaje. Pero ¿qué es lo que quiere decirnos Judas aquí? Profundicen a ver qué ángeles eran. No, él no está hablando de la desobediencia de los ángeles y el juicio de Dios. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad en la espera del gran día del juicio. Tercer ejemplo: Sodoma y Gomorra. Ciudades entregadas a la inmoralidad, donde había mucha conducta homosexual, donde existía toda clase de perversidad sexual, depravación. Era gente llena de avaricia, llenos de orgullo por su pecado, eran desobedientes a Dios. ¿Cuál fue el juicio de Dios? Estas ciudades fueron destruidas con fuego. Y esto aquí nos hace temblar. Y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. Ahora, si agarramos esos 3 ejemplos que nos está diciendo Judas aquí, ¿qué tienen en común? Desobediencia, rebelión contra Dios. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? ¡Ay, que nos trajeron al desierto a morir! ¡Que Dios! Se pusieron desobedientes, se rebelaron contra Dios, juicio. Los ángeles se rebelaron contra lo que Dios había establecido, se rebelaron contra lo que Dios había demandado, rebelión, juicio con ellos. Sodoma y Gomorra, totalmente desobedientes, entregados a sus pecados y inmoralidad, que vino sobre ellos juicio del Señor. ¿Está entendiendo lo que está diciendo Judas allí? Dando 3 ejemplos fuertes, igual que Pedro. Cuando Pedro habló del tiempo de Noé, vino juicio sobre esa gente. Habló de los ángeles, vino juicio sobre los ángeles. Y habló de Sodoma y Gomorra y vino juicio sobre estas ciudades. Vamos al versículo 8 y 10. De la misma manera, escuche, de la misma manera
llevadas por sus delirios. Estas personas contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo disputándose el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo: que el Señor te reprenda. Estos, en cambio, maldicen todo lo que no entienden, y como animales irracionales, lo que entienden por instinto es precisamente lo que los corrompe. Y hermano, esto lo leímos cuando estuvimos en Segunda de Pedro, por eso tal vez esto se le hace familiar, ¿no? Judas aquí se está refiriendo a un libro apócrifo que se conoce como la Asunción de Moisés. Y de ese libro sobrevivieron pequeñas porciones. Pero para Judas, el punto principal no es la razón de que Miguel disputó el cuerpo con el diablo. Judas lo que está diciendo a estos hombres es: vean, este arcángel de Dios, que pudiese maldecir, pudiese enfrentarse, pudiese guindarse, como decimos aquí, ¿verdad?, con el diablo, no lo hizo, simplemente le dijo: que el Señor te reprenda. Más nada. Al desobedecer a Dios, estos hombres se dejan llevar por sus delirios, por sus sueños, viven en una fantasía. Ellos no están en la realidad, ellos viven en un mundo donde todo es. No sé si usted ha hablado con algunas personas que todo es espiritual y todo tienes que reprender. Y si no te prende la computadora, reprende el diablo que te han metido en la computadora. Y si vas para el carro, se te pichó un caucho, ese fue el diablo que te pichó un caucho. Y si te algo mal en el trabajo, ese fue el diablo que te... Todo es el diablo. Y si se aparece una mujer y se le pone ahí, ay no, ese fue el diablo que me tentó. ¿El diablo que me tentó? Fuiste tú que estuviste con la mujer, no el diablo. Y todo le echa la culpa al diablo. Y todo es... Ay, hermano, no. Viven metidos en un mundo. Y esto los lleva a contaminar su cuerpo. Esto los lleva a despreciar la autoridad. Esto los lleva a creerse inclusive superior a todo, al punto tal de empezar a maldecir a seres celestiales. Ellos son llevados por sus instintos. Ellos actúan como animales. Y este tipo de conducta es la que los lleva precisamente a corromperse. Porque para ellos no hay un Dios, para ellos no hay un límite, para ellos no hay nada. Ellos están en el libertinaje total. Estos hombres, hermanos, fingen ser espirituales. Y usted lo ve ahí y dice: wow, mira cómo. Pero lo único que tienen es un conocimiento natural, académico, intelectual de las cosas, y todavía las tienen muy mal interpretadas. Y como ellos siempre están buscando las cosas de la carne, la carne le va a responder ¿con qué? Con obras. Ellos no buscan tener una mente espiritual. Ellos desean, aman el pecado, aman las cosas inmorales de este mundo. Y hermano, a veces mucha gente se asombra. Ay, mira, Judas nombró un libro apócrifo. Hermano, este libro es muy conocido. Es de la literatura judía. Eso es algo que ellos manejaban. Recuerde que muchos de los libros apócrifos usted no lo lea. No, léalo. No son de inspiración divina. Pero usted lo puede leer. Pablo cita a personas extrabíblicas. Y no dicen: ay, Pablo, que hereje, porque dijo. Pero cuando mucha gente lee esto que Judas dijo aquí: ay, no, pero esa carta... Él está hablando de un pueblo judío. Él está hablando de un pueblo que saben estas cosas, que manejan estas cosas.
Y él no quiere hacer énfasis en lo que pasó con Miguel. Lo que le quiere decir, mire, este ser, que es un ser que está al lado de Dios, un ser que no hizo nada. ¿Quién te crees tú para estar maldiciendo a los seres celestiales? Vamos al versículo 11. Y escúcheme, cuando usted vea un ay en la Biblia, es porque tiene que asustarse de lo que viene, ¿oyen? ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos! ¡Ay, agárrense que les viene! Bueno, aquí viene un ay. ¡Ay de los que siguieron el camino de Caín! Por ganar dinero se entregaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Escúcheme, 3 ejemplos más. Vamos con más ejemplos. El primero, siguieron el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? Primero, la envidia. ¿Qué pasó con Caín? Fue con su hermano Abel a presentar una ofrenda. Y al Señor le agradó. ¿Cuál ofrenda? La de Abel. ¿Qué pasó con Caín? Se incendió por envidia. Al punto tal que llegó la incredulidad a su corazón. Mire, estos hombres que está hablando aquí Judas, al seguir el camino de Caín, se vuelven incrédulos. Ellos creen lo que ellos quieren creer, pero no creen en lo que deben creer. ¿Sí me entendieron? Ellos creen en lo que no deben creer. Y lo que deben creer, no lo creen. Ellos tienen una religión vacía. ¿Por qué? Porque está inspirada en la inmoralidad. Por lo tanto, podemos decir que esta gente son unos instructores de pecados. Enseñan a la gente el pecado. No, vive tu vida, disfrútala, ya Cristo hizo todo. Lo están instruyendo al pecado. Lo están empujando hacia el pecado. Son gente envidiosa, como Caín. Y finalmente, como Caín, son gente llena de ira que son capaces de matar, son capaces de asesinar. Eso es lo que hizo Caín. Segundo ejemplo, y lo vimos cuando vimos 2 de Pedro, el error de Balaam. Recuerda el profeta que lo contrataron para que maldijera al pueblo del Señor, y cada vez que lo iba a maldecir, ¿qué salía de él? Bendición. ¿Qué pasó con él? Era un codicioso. Estaba dispuesto a todo por dinero. Usaba su don para lucrar. ¿Qué nos está diciendo Judas aquí? Esta gente no solo sigue el camino de Caín, sino que también sigue el error de Balaam. Son codiciosos. Esa gente está detrás del dinero. Son capaces de cualquier cosa por el dinero. Usan las cosas que Dios les dio para generar ganancia para ellos. Tercero, rebelión de Coré. Yo siempre he dicho que Coré fue la piedra del zapato de Moisés. Pobre Moisés con ese hombre. Qué hombre tan... Y este hombre, primero que nada, murmuró en contra de Moisés. No solo murmuró, sino que hizo una rebelión en contra de Moisés. Y el Señor hizo que la tierra se lo tragara a él, su familia, sus bienes. Juicio. Ahora, ¿qué nos quiere decir Judas aquí? Que esta gente no solo sigue el camino de Caín, no solo sigue el error de Balaam, sino que también sigue la rebelión de Coré, que rechaza el liderazgo designado por Dios, que rechaza las cosas que son de Dios, que le gusta hablar siempre mal del que está en el camino del Señor. Y esto tiene que enseñarnos a identificar a esta gente. Ahora acompáñame al versículo 12 y el versículo 13. Aquí va a hablar ya directamente de ellos. Estos individuos son un peligro oculto. Recuerda lo que decía Pedro, ellos vienen todos disfrazados de santidad, disfrazados de hombres de Dios.
pero lo que no saben qué es lo que ellos van a decir y van a hacer es un peligro. Sin ningún respeto, convierten en parranda la fiesta de amor fraternal. Ahora conocemos las iglesias como las cristotecas. Nuestras reuniones de amor fraternal, nuestros servicios, lo convierten en una fiesta. Vamos todos saltando y una fiesta, un bochinche, una cosa que pues si va un mundano se siente tan agradado, está diciendo, wow, me encantó la iglesia, esta iglesia parece cuando yo voy allá a la discoteca y vengo con mis amigos, aquí wow, me encantó. ¿Qué le parece? Esta gente son nubes sin aguas llevadas por el viento. ¿Para qué sirve una nube sin agua? Para nada. Lo que hace es estorba. Está pegando el sol y la nube atraviesa ahí. No hace nada. ¿Por qué? Porque necesitamos una nube que venga cargada de agua para que llueva y traiga vida a la tierra. Esta gente es una nube sin agua, que la lleva el viento por donde quiere, porque así son ellos. Se los lleva la corriente para allá y se los lleva la corriente para la corriente que venga, la corriente que a ellos les convenga, ahí ellos van a estar. Son árboles que no dan fruto cuando debieran darlo. Hermano, ¿para qué sirve un árbol que no da fruto? Es un estorbo, porque ni sombra va a dar. Están doblemente muertos, arrancados de raíz, hermanos. Ellos no tienen nada que dar. Están doblemente muertos. ¿Están muertos en qué? En sus delitos, pero también están muertos porque están condenados ya. Ay. Ellos ya fueron arrancados de raíz. Ya ellos están señalados para juicio. Versículo 13. Son violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Imagínense. Porque ellos son así todos, wow, y hacen bulla, ¿verdad? Pero cuando usted ve su testimonio y lo que hacen, usted... Son estrellas fugaces. ¿Usted ha visto una estrella fugaz? ¿Qué hace una estrella fugaz? Hace así. Y después, se murió. Así son ellos. Ya. Para ellos está reservada eternamente la más densa oscuridad. Vamos al versículo 14 y versículo 16. También Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Miren, el Señor viene con millares y millares de sus santos para someter a juicio a todos y para reprender a cada uno de los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido, así como por las injurias que han proferido contra él. Estos individuos son refunfuñadores y criticones y se dejan llevar por sus propios malos deseos. Hablan con arrogancia y adulan a los demás para sacar ventaja. Y escuche, aquí Judas cita a Enoc, quien está descrito en Génesis 5 y se menciona también en Hebreos 11. Pero el antiguo libro de Enoc no fue recibido como escritura inspirada, ¿verdad?, por el Espíritu Santo. Pero es un libro altamente respetado entre los judíos, igual al que le dije anterior, entre los cristianos primitivos. Y Judas no cita a Enoc para darnos una enseñanza, para decir, mire, vean lo que dice aquí este libro, sino para fortalecer el mensaje del juicio de Dios que nos enseña toda la palabra del Señor. Yo les hablaba hace rato del apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo citó algunas fuentes no bíblicas, si quieren las anota. En Hechos 17:28
Él hace una cita allí en 1 Corintios 15:33. Él hace una cita allí. En Tito 1:12 hace una cita allí. O sea que en Judas no está haciendo nada, ¿cómo se dice? Nada malo, nada herejía, no. Él simplemente está reforzando el tema que nos enseña la palabra del Señor. Miren que el Señor viene con millares y millares de sus santos. ¿De sus santos qué quiere decir? De su pueblo, de sus escogidos, de los que son de Él. Para someter a juicio a todos y para reprender a cada uno de los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido, así como por las injurias que han proferido contra Él. Estos individuos son refunfuñadores. ¿Qué quiere decir refunfuñador? Este muchacho sí es refunfuñón, contestón, es grosero. Estas personas son criticonas. Estas personas se dejan llevar por sus malos deseos. Estas personas hablan con arrogancia, adulan a los demás siempre. ¿Para qué? Para sacar provecho. Hermano, el domingo que viene seguimos con la segunda parte de la carta, pero el mensaje de hoy es claro y es el mismo mensaje de segunda de Pedro. El juicio viene. El juicio viene, mi hermano. No es mentira, no es una historia que nos inventaron para que nos diera miedo y nos portáramos bien. No, es una realidad. Para los que estamos en Cristo, no hay condenación. Recuérdalo cuando hablamos de la justificación. Ya nosotros hemos sido, cuando va a decir María Pino, ¿qué dice su acta? Justificada. Neymar Tillero, ¿qué dice su acta? Justificada. Luis Tillero, ¿qué dice su acta? Justificado. Y Jesús va a estar como abogado delante de nosotros, diciendo: Padre, yo morí por él, yo morí por ella. Pero los que no son de Cristo, ¡ay! Decía Judá ya, ¡ay de aquellos! Para los que dicen, eso es mentira. Para los que dicen, uno vive bien, Cristo no termina de venir, ahora hay que vivir la vida. Ya Él hizo todo por mí, ya yo... No. Hermanos, el mensaje de hoy es que nos recordemos que a Dios no se le escapa nada. ¿Quién puede burlarse de Dios? Todo lo que el hombre siembra lo va a cosechar. Y le ruego al Señor que siga abriendo los ojos de las personas que son parte de su remanente. Porque Judas nos habla fuerte del juicio. Y cuando vimos la segunda carta de Pedro, Pedro no habla del juicio, pero también dice que Dios salva al justo, al justificado. Entonces, oremos para que el Señor nos use, para ir a predicar su palabra y las personas puedan abrir sus oídos, sus ojos, su vida entera al Señor. Amén. Póngase de pie.